Hay historias que no solo se leen, se atraviesan. Historias que comienzan con una promesa y terminan en un altar. Historias en las que Dios habla con claridad, guarda silencio por años y luego pide precisamente aquello que había prometido. Y quizá ninguna historia en toda la Biblia expresa eso con tanta fuerza como la de Abraham. Porque Abraham no solo fue el hombre que salió de su tierra, fue el hombre que aprendió a caminar cuando no tenía mapas, a esperar cuando no tenía señales, a seguir creyendo cuando el tiempo parecía haberse agotado y a levantar el cuchillo aun cuando todo en su corazón debía estar gritando que no. Esta es la historia de un padre que esperó un hijo durante décadas, de un hijo que nació cuando ya parecía imposible, y de un Dios que nunca llegó tarde, aunque muchas veces pareció guardar silencio. Pero esta historia tiene una profundidad todavía mayor, porque el dolor de Abraham no era solamente no tener descendencia, su dolor era no tener un hijo, no tener un heredero, no tener a quien entregar el nombre, la promesa, la herencia y el futuro. No es lo mismo tener gente en la casa que tener un hijo en la casa. No es lo mismo tener siervos, criados, administradores o personas cercanas que tener un hijo que porte el legado. Y precisamente ahí comienza uno de los temas más poderosos de la vida de Abraham. El peso de la promesa estaba reservado para un hijo. Abraham no comenzó su historia siendo Abraham. Comenzó siendo Abram, un hombre llamado por Dios desde Ur de los Caldeos, arrancado de lo conocido, de lo cómodo, de lo estable, de lo predecible. Dios no le entregó primero un mapa, le entregó una voz. No le mostró primero el destino, le pidió obediencia. Le dijo que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, y le prometió algo que sonaba inmenso. Haré de ti una nación grande, bendeciré tu nombre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El problema era que esa promesa chocaba con una realidad dolorosa. Abram no tenía hijo, tenía camino, pero no descendencia. Tenía palabra, pero no cumplimiento visible. Tenía promesa, pero también una casa en silencio. Y ahí empieza una de las tensiones más profundas de su vida. Porque hay promesas que se reciben en un día, pero se procesan durante años. Dios le habló de descendencia a un hombre que no podía señalar a nadie y decir, «Este será mi heredero». Lo único que podía señalar era el vacío, y ese vacío pesa más cuando Dios ya te habló. Antes del llamado, la esterilidad era una tristeza. Después del llamado, la esterilidad se convierte en una pregunta constante. ¿Cómo lo hará Dios? ¿Cuándo lo hará? ¿Será que entendí bien? ¿Será que todavía sigue en pie lo que me prometió? Abraham siguió caminando, levantando altares, invocando el nombre del Señor, atravesando tierras y temporadas. Pero la fe no elimina de inmediato la lucha interior. A veces se piensa que un hombre de fe no siente cansancio, no siente duda, no experimenta la presión del tiempo. Pero la Escritura muestra a Abraham como un hombre real, que creyó de verdad y también cargó de verdad el peso de la espera. Su fe no fue una emoción permanente, fue una decisión renovada una y otra vez. Hubo días de altar, pero también noches de preguntas. Hubo encuentros con Dios, pero también silencios largos. Y en medio de todo eso, Abraham siguió caminando. En Génesis 14 aparece un detalle que luego adquiere un peso enorme. Se nos dice que Abraham armó a sus criados, a los nacidos en su casa, y salió a rescatar a Lot. Eso significa que su casa estaba llena de personas, de estructura, de recursos, de servidores, de movimiento. Había riqueza, había influencia, había capacidad para movilizar hombres, pero seguía faltando lo esencial para la promesa, un hijo. Y esa es una escena impactante, porque muestra que una persona puede tener muchas cosas y aún así sentir que le falta lo más importante. Abraham no estaba vacío de bienes, estaba vacío de heredero. Y aquí aparece una verdad central que atraviesa toda esta historia. No es lo mismo tener una casa llena que tener la promesa asegurada. La casa de Abraham tenía actividad, tenía orden, tenía siervos, tenía gente nacida dentro de ella, pero ninguna de esas personas podía ocupar el lugar del hijo prometido. Los criados podían servir en la casa, los nacidos en la casa podían crecer dentro de ese ambiente, pero la herencia estaba reservada para el hijo, y ese detalle se vuelve crucial para entender el dolor de Abraham. Él no estaba simplemente esperando cualquier clase de continuidad, estaba esperando un hijo, porque la promesa de Dios no descansaría sobre un siervo, sino sobre un heredero. Por eso,
Cuando llegamos a Génesis 15, escuchamos uno de los clamores más humanos de toda su historia. Dios le dice: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Pero Abraham responde con una honestidad casi desgarradora: «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco?» En otras palabras, ¿de qué sirve tanta promesa, tanto cuidado, tanta bendición, si al final todo esto va a pasar a manos de un siervo? No es un reclamo de rebeldía. Es el gemido de alguien que está tratando de reconciliar la palabra divina con la realidad visible. Y aquí hay algo profundamente conmovedor. Abraham no estaba llorando por no tener más bienes. Estaba llorando por no tener a quien entregárselos. No estaba sufriendo por falta de prosperidad, sino por falta de heredero. Su angustia era esta: tengo una casa, pero no tengo hijo. Tengo bendición, pero no tengo a quien transmitirla. Tengo promesa, pero no tengo a quien verla continuar. Y entonces Dios responde con absoluta claridad: no te heredará este. No será un siervo, no será un criado, no será alguien cercano pero ajeno. Será un hijo tuyo el que te heredará. Esa respuesta de Dios revela un principio eterno. La herencia le pertenece al hijo. Los siervos pueden estar cerca de la casa, pero no cargan la herencia de la casa. Los siervos pueden trabajar, servir, administrar, cuidar y colaborar, pero el legado, el nombre y el pacto reposan sobre el hijo. Y eso era exactamente lo que Abraham necesitaba oír. Dios no estaba simplemente prometiéndole más descendencia, le estaba prometiendo un hijo, un heredero, uno que nacería en el marco de la palabra dada por Dios, y sobre el cual reposaría la continuidad del pacto. Entonces Dios lo sacó afuera. ¡Qué escena tan poderosa! Abraham encerrado en su lógica, en su dolor, en su cuenta de años, mirando las paredes de una casa llena pero sin heredero. Y Dios lo saca, le cambia el escenario, lo lleva bajo el cielo nocturno y le dice que mire las estrellas, que las cuente si puede, porque así será su descendencia. Abraham no tenía nada en las manos, pero ahora tenía una imagen en el corazón, y la Biblia dice algo inmenso: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No creyó porque entendiera el proceso, creyó porque conocía al que había hablado. Sin embargo, creer no significó que todo se resolviera de inmediato. Pasaron más años. La promesa seguía sin concretarse, y allí apareció una de las grandes tentaciones de toda vida espiritual: ayudarle a Dios. Sarai propuso una salida humana. Si el hijo no venía por ella, quizá la promesa podía cumplirse por medio de Agar. Y Abraham aceptó. Así nació Ismael. Fue un hijo real, amado sin duda por su padre, pero no era el hijo de la promesa. Y eso también nos enseña algo profundo. No todo lo que nace de nuestra ansiedad coincide con lo que Dios anunció. A veces el ser humano, cansado de esperar, produce soluciones que parecen razonables, pero no son el cumplimiento del cielo. Ismael era una realidad, pero no era el diseño. Era una respuesta humana, pero no la manifestación completa de la palabra divina. Y esto debió aumentar todavía más la tensión en la vida de Abraham, porque ya no solo tenía el dolor de esperar, ahora también cargaba con las consecuencias de haber intentado resolver con medios humanos lo que solo Dios podía traer por su propio poder. Pero aún por encima de la impaciencia del hombre, la fidelidad de Dios siguió en pie. Años después, cuando Abraham tenía 99 años, Dios volvió a aparecerse. No llegó cuando el panorama era mejor. Llegó cuando humanamente ya era más imposible. Y ese detalle importa muchísimo, porque Dios no solo prometió un hijo, decidió hacerlo cuando la intervención divina sería indiscutible. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, y a Sarai la llamó Sara. Antes de que vieran al niño, Dios les cambió la identidad. Primero afirmó el destino, luego manifestó el fruto. Y al hablar de Sara, Dios fue claro: ella te dará un hijo, no Agar, no una salida alterna, no un atajo, Sara. Eso es tremendo, porque Dios no solo estaba diciendo cómo vendría el milagro, estaba corrigiendo toda interpretación equivocada del proceso. El hijo de la promesa no vendría por la impaciencia, ni por la carne, ni por el cálculo humano. Vendría por la palabra. Vendría por la fidelidad del cielo. Vendría por intervención divina. Y cuando Abraham escucha esto, se postra, sí, pero también se ríe. No una risa de burla necesariamente,
sino la reacción de un hombre que está oyendo algo que supera toda lógica biológica. Un hombre de 100 años, una mujer de 90, un vientre ya apagado. Allí es donde la promesa deja de depender de la capacidad humana y empieza a descansar por completo en la fidelidad de Dios. Abraham todavía dijo: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Pero Dios respondió con precisión: «No, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. El pacto será con él». Y aquí volvemos otra vez al tema central. Dios no estaba eligiendo a un siervo. Dios no estaba improvisando con cualquier alternativa funcional. Dios estaba estableciendo al hijo de la promesa. Isaac no sería solo un niño esperado, sería el portador del pacto, el heredero, el hijo sobre quien reposaría la continuidad de lo que Dios había hablado. Luego, en Génesis 18, la escena se vuelve todavía más íntima. El Señor anuncia que al tiempo señalado, Sara tendrá un hijo. Y Sara, detrás de la tienda, se ríe. No es difícil entenderla. Hay cansancios tan largos que ya no dejan reaccionar con fe inmediata. Reaccionan con ironía, con incredulidad, con defensa. Hay heridas de espera tan prolongadas que cuando la promesa vuelve a sonar, el corazón ya no sabe cómo abrirse. Pero entonces Dios formula una pregunta que atraviesa siglos enteros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa pregunta no fue solo para Sara, fue para Abraham. Fue para toda generación que ha mirado una promesa mientras contempla una realidad imposible. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Y entonces sucedió. No cuando Abraham quiso, no cuando Sara lo sintió probable, no cuando las circunstancias se volvieron favorables. Sucedió cuando Dios lo había dicho. Génesis 21 lo resume con una belleza sobria. El Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado. A la edad señalada, en el tiempo señalado, nació Isaac. Abraham tenía 100 años, Sara, 90. El hijo esperado por tanto tiempo finalmente estaba en sus brazos. Después de décadas de caminar con una promesa invisible, Abraham ahora podía tocar el cumplimiento, podía cargarlo, podía nombrarlo, podía mirarlo dormir. Pero cuando Isaac nació, no solo llegó un niño, quedó establecida una línea. Ismael existía, sí, pero la promesa divina no descansaría sobre él. Esto no significa que Abraham no lo amara, sino que Dios había determinado que el pacto, la herencia espiritual y la descendencia prometida pasarían por Isaac. Por eso, cuando en Génesis 22 Dios dice: «Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas», está hablando desde la perspectiva del pacto. Isaac era el hijo señalado, el portador de la promesa, el canal por el cual se cumpliría aquello que había sido dicho desde el principio. No era solamente un muchacho amado, era el futuro visible de todo lo que Dios había anunciado. Y eso hace todavía más profundo el énfasis en ser hijo. Isaac no era importante solo por haber nacido milagrosamente, era importante porque era hijo. En la mentalidad bíblica, ser hijo significa portar nombre, portar herencia, portar legado, portar continuidad, portar futuro. Los siervos ayudan en la casa. Los hijos cargan la casa en su interior. Los siervos sirven a la visión. Los hijos heredan la visión. Los siervos pueden estar cerca del Padre. Los hijos llevan la naturaleza del Padre. Y por eso el dolor de Abraham había sido tan profundo durante años. La casa podía tener servidores, pero no tenía todavía un hijo sobre el cual reposara la herencia. También es conmovedor pensar en lo que Isaac representaba para Sara. Ella había llorado años enteros. Había visto avanzar su edad mientras su cuerpo no respondía. Había cargado la vergüenza que en aquella cultura implicaba no dar hijos. Había pasado por momentos en que la solución humana pareció ocupar el lugar de la promesa. Y finalmente, cuando Isaac nace, Sara dice que Dios le ha hecho reír. El niño mismo lleva en su nombre la memoria de una risa transformada. Primero fue la risa de lo imposible, luego fue la risa del gozo cumplido. Isaac era también la restauración del corazón de Sara, la prueba de que Dios puede convertir la vergüenza en celebración. Ahora imaginemos el corazón de Abraham en esos años con Isaac. Después de haber esperado tanto, cada sonrisa del niño debía sentirse como una caricia del cielo. Cada paso del muchacho sería un recordatorio de que el Dios que promete también cumple. Isaac no era un hijo común para Abraham. Era el hijo de la promesa, el hijo esperado. El hijo que había llegado cuando ya no había posibilidades naturales. Era, además,
el heredero. Todo lo que Abraham tenía debía pasar a través de él, porque Dios había dicho que en Isaac sería llamada su descendencia. Y precisamente por eso, Génesis 22 golpea con tanta fuerza, porque la prueba no vino antes del cumplimiento, sino después. Algunas de las pruebas más duras no llegan cuando todavía no has recibido nada, sino cuando finalmente tienes en las manos aquello que siempre esperaste. El texto dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cada frase pesa: tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Dios no minimiza el costo de la prueba, lo nombra por completo. No le pide algo abstracto, le pide lo más amado, lo más esperado, lo más precioso, pero además le pide el hijo, le pide el heredero, le pide el portador del pacto, le pide al que representa todo aquello por lo cual había esperado décadas, y eso vuelve la prueba todavía más intensa, porque si Dios hubiera pedido cualquier otra cosa, Abraham habría sentido dolor, pero no la aparente contradicción del plan completo. Aquí lo que parece ponerse sobre el altar no es solo un hijo, es el futuro, es la descendencia, es la herencia, es la palabra misma hecha visible. Por eso este episodio no trata únicamente de renuncia, trata de confianza absoluta. Abraham tuvo que llegar al punto de decir, en lo más profundo de su espíritu, aunque no entienda cómo, la promesa no puede morir, porque el que prometió no puede mentir. Aunque el hijo suba al altar, el pacto no se puede romper. Aunque lo visible parezca contradecir la voz, Dios sigue siendo fiel. La prueba no era solo emocional, era teológica. Era una confrontación entre lo que Abraham veía y lo que Dios había dicho antes. Lo impresionante es la respuesta de Abraham. La Biblia dice que se levantó muy de mañana. No se nos registra un discurso largo, ni una discusión, ni una demora calculada. Se levantó, ensilló su asno, tomó consigo a 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y fue al lugar que Dios le dijo. Esa madrugada debió ser una de las más pesadas de la historia bíblica. Cada movimiento era un acto de obediencia y, al mismo tiempo, una herida en el corazón. Preparar la leña, organizar el viaje, mirar a Isaac, caminar hacia el monte, todo eso mientras la promesa y el mandato parecían chocar dentro de él. Hay algo muy profundo en el trayecto de 3 días. No fue una prueba instantánea. Abraham tuvo tiempo para pensar, tuvo tiempo para recordar la voz de Dios, el nacimiento de Isaac, las risas de Sara, el pacto, las estrellas, todo. 3 días cargando una orden difícil y una promesa previa. 3 días caminando entre el amor de un padre y la obediencia de un siervo. 3 días en los que cualquier hombre habría podido devolverse, reinterpretar la voz o inventar una excusa. Pero Abraham siguió caminando. Y aquí aparece otro detalle muy fuerte en relación con el tema de ser hijo. Cuando Abraham llega a cierto punto del trayecto, les dice a los siervos que se queden abajo con el asno. Los siervos no suben la montaña, el hijo sí. Los siervos no cargan la leña, el hijo la carga. Los siervos no entran al centro del trato en ese momento, el hijo entra. Eso no significa que los siervos no importen, sino que hay dimensiones de la herencia, del pacto y del trato que están reservadas para el hijo. En la historia de Abraham, los siervos pueden acompañar hasta cierto punto, pero el monte del pacto lo sube el padre con el hijo. Cuando vio el lugar de lejos, dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Esa frase es una ventana al interior de su fe. No dijo, yo iré y volveré. Dijo, iremos y volveremos. El Nuevo Testamento nos ayuda a entender por qué. Hebreos 11 explica que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Es decir, Abraham no caminó al monte pensando que Dios había cancelado la promesa. Caminó creyendo que, aun si no entendía el método, Dios seguiría siendo fiel a su palabra. Si el muchacho tenía que morir, entonces Dios tendría que devolverlo. La fe de Abraham ya no estaba atada a la lógica humana, estaba atada al carácter de Dios. Y no olvidemos a Isaac. Muchas veces toda la atención se concentra en Abraham, pero Isaac también aparece en esta escena como una figura conmovedora. No parece ser un niño pequeño, lleva la leña, camina al lado de su padre, hace la pregunta inevitable: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas
¿Dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham es una de las frases más densas de toda la narrativa bíblica. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Caminar juntos. Esa expresión conmueve. Padre e hijo subiendo el monte, unidos por una pregunta que uno no podía responder del todo y por una obediencia que el otro quizá todavía no comprendía plenamente. Llegaron al lugar. Abraham edificó el altar, compuso la leña y entonces ató a Isaac. El texto no describe resistencia, no se nos habla de forcejeos. El silencio del relato deja ver algo solemne. Isaac también se dejó colocar sobre el altar. Y de pronto la historia ya no habla solo de Abraham entregando a su hijo, también habla de un hijo que se entrega en manos de su padre. Y esto hace todavía más profunda la escena. No es solo un padre obediente, también es un hijo rendido. No es solo Abraham diciendo sí, también es Isaac dejándose poner sobre el altar. El hijo prometido, el heredero, el amado, el portador del pacto, está sobre la madera. La promesa visible está sobre el altar. Y en ese momento se revela una verdad muy fuerte. Aún el hijo de la promesa pertenece primero a Dios. La herencia es real, sí, pero el dueño final de la herencia sigue siendo el Señor. El hijo es amado, el hijo es valioso, el hijo es heredero. Centro no puede dejar de ser Dios. En ese momento, el monte Moria se vuelve el escenario de una de las revelaciones más profundas de la Biblia. Abraham extiende su mano y toma el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ya no estamos en el terreno de la intención superficial. Ha obedecido hasta el borde. Y entonces, cuando el acto está a punto de consumarse, el ángel del Señor clama desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces Abraham alzó sus ojos. ¡Qué momento! El hombre que subió con el corazón atravesado, el hombre que avanzó sin entender pero sin retroceder, el hombre que creyó contra todo, ahora levanta los ojos y ve un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Allí estaba la provisión de Dios. No al inicio del camino, no antes de subir al monte, no cuando Abraham quiso. La provisión estaba en el lugar exacto de la obediencia, y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Esa frase cambia todo. Isaac no murió porque otro ocupó su lugar. La prueba terminó con sustitución. Y allí la historia de Abraham se vuelve también una sombra gloriosa de algo mayor. En Moria, un padre estuvo dispuesto a entregar a su hijo amado, pero Dios detuvo la mano y proveyó un sustituto. Siglos después, en la plenitud del tiempo, el Padre Celestial entregaría de verdad a su Hijo amado, y esta vez no habría una voz que detuviera el sacrificio, porque el Hijo sería el Cordero provisto para nosotros. Por eso la experiencia de Abraham no solo habla de su fe, anticipa el corazón del Evangelio. Después de aquello, Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. No dijo simplemente el Señor explicó, no dijo el Señor adelantó, dijo el Señor proveerá. Porque eso fue exactamente lo que descubrió en el monte, que la obediencia no lo llevaba al vacío, sino a la provisión divina, que la prueba no buscaba destruir la promesa, sino purificar su apego a ella, que Isaac había sido dado por Dios y no debía ocupar el lugar de Dios, que incluso los milagros más amados no pueden sentarse en el trono del corazón. Y quizá allí está una de las lecciones más profundas de esta historia. Abraham no solo tuvo que creer para recibir a Isaac, también tuvo que creer para entregarlo. La primera fe espera el milagro. La segunda fe suelta el milagro sin dejar de confiar en el Dios que lo dio. Muchos desean la fe para recibir, pero la madurez verdadera aparece cuando también existe fe para rendir, para entregar, para obedecer, aun cuando lo que está sobre el altar sea lo más amado. Abraham había esperado décadas por un hijo, pero el monte reveló si amaba más al hijo que al Dios que se lo había dado. Y cuando mostró que amaba por encima de todo al Señor, descendió del monte no vacío, sino confirmado. La vida de Abraham, con su hijo revela, entonces, varias etapas del trato de Dios. Primero, Dios llama, luego hace esperar, después reafirma, luego cumple y finalmente prueba. El llamado saca a Abraham de su tierra, la espera lo vacía de autosuficiencia.
La reafirmación fortalece su identidad. El cumplimiento le entrega a Isaac. Y la prueba le muestra que ni siquiera Isaac es el centro. El centro sigue siendo Dios. Así se forma un padre de fe. Así se forja un heredero espiritual. Así se aprende que la promesa importa, pero más importante aún es el Dios de la promesa. Y aquí el tema de ser hijo vuelve a brillar con mucha fuerza, porque toda la historia de Abraham deja claro que la casa puede tener siervos, pero la herencia le pertenece al hijo. El problema no era solo la esterilidad biológica de Sara, el problema era la ausencia del heredero. Y la solución de Dios no fue simplemente llenar una casa de actividad, fue levantar un hijo que llevara el pacto, un hijo que cargara la promesa, un hijo que fuera el canal de la herencia. De la misma manera, esta historia deja un eco espiritual poderoso. Dios no solo está interesado en tener personas cerca de su casa, está interesado en formar hijos que entiendan la herencia, la identidad y la cercanía del Padre. Un siervo puede obedecer por obligación. Un hijo camina desde la pertenencia. Un siervo puede servir por tarea. Un hijo vive desde el amor. Un siervo puede colaborar con una visión. Un hijo porta la visión como parte del legado. Y por eso la historia de Abraham no solo habla de un milagro familiar, habla también de identidad, de legado y de la gloria de ser hijo. Cuando observamos a Abraham desde lejos, es fácil admirarlo, pero cuando entramos en su historia, entendemos que su grandeza no nació de una vida fácil, sino de una relación sostenida con Dios en medio de procesos largos, silencios incómodos y decisiones costosas. Abraham esperó décadas por un hijo, vio su propia imposibilidad y la de Sara. Tuvo tropiezos, apresuramientos y momentos en los que la lógica humana quiso adelantarse. Pero al final, lo que definió su historia no fueron sus errores, sino la fidelidad de Dios y la fe que siguió respondiendo a esa fidelidad. Isaac fue la promesa hecha carne en su casa. Fue la respuesta visible a lo que un día solo fue una voz bajo las estrellas. Fue la demostración de que Dios no abandona lo que promete. Fue la evidencia de que la herencia estaba destinada al hijo. Y el monte Moria fue el lugar donde Abraham entendió que el Dios que da también sabe guardar, y que el Dios que pide jamás deja de ser fiel. Él salió del monte con su hijo vivo, con una revelación más profunda, y con un nombre nuevo para una verdad eterna. El Señor proveerá. Tal vez esa sea la razón por la que la historia de Abraham sigue conmoviendo tanto, porque todos, de alguna manera, conocemos algo de su proceso. Todos hemos recibido palabras que tardan en cumplirse. Todos hemos pasado noches preguntándonos si todavía sigue en pie lo que Dios dijo. Todos hemos luchado con la tentación de producir a nuestra manera lo que solo Dios puede dar. Y también todos conocemos el miedo de perder aquello que más amamos. Por eso Abraham no es solo un personaje antiguo, es el testimonio de un camino de fe que todavía habla. Y lo que su vida nos enseña es esto: Dios puede prometer cuando todavía no hay nada. Puede sostenerte mientras todo tarda. Puede cumplir cuando la posibilidad humana ya murió. Puede pedirte confianza aún en el momento más oscuro. Y puede darte salida justo cuando parece que todo terminó. La historia de Abraham no termina en la ausencia, ni en la esterilidad, ni en la contradicción del monte. Termina en la fidelidad de Dios. Termina en un hijo vivo. Termina en una herencia preservada. Termina en un altar donde Dios mostró que sigue siendo el dueño de la promesa, del hijo y del futuro. Si hoy estás esperando una promesa, recuerda a Abraham. Si sientes que el tiempo pasó y nada se mueve, recuerda a Abraham. Si te duele el silencio entre la palabra y el cumplimiento, recuerda a Abraham. Y si estás caminando hacia un monte que no entiendes, recuerda esto: el Dios que llamó a Abraham, el Dios que le dio a Isaac y el Dios que proveyó un carnero en el último instante, sigue siendo el mismo Dios fiel. La historia de Abraham e Isaac nos recuerda que Dios no solo cumple promesas, también forma hijos, levanta herederos y establece legados. Y cuando Dios prueba, no lo hace para destruir lo que prometió, sino para revelar que sigue siendo el dueño de la promesa, del hijo y del futuro. Si esta historia habló a tu vida, cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más: la espera de Abraham, el nacimiento del hijo de la promesa o la prueba en el monte. Y si alguna vez Dios te enseñó algo sobre identidad, herencia o sobre lo que significa ser hijo, quiero leerte también. Déjame tu comentario, porque tu experiencia puede fortalecer la fe de alguien más.